Primero agradecerles desde las distintas ciudades del país donde nos están viendo. Yo soy Javier Ismodes, me acompaña el doctor César Nájar. Vamos a tener una conversación, una charla, una presentación de más o menos 40 minutos, 45, destinada a conversar con ustedes sobre la coyuntura, los aspectos económicos y el impacto legal para las empresas. Entonces, vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Aquí está. Vamos con esta. Bueno, los economistas indican que esta crisis es mucho más fuerte que la crisis financiera del 2009. Obviamente el gobierno ha adoptado algunas medidas que todavía no son claras con respecto a la actividad empresarial y el impacto a la economía es sumamente alto. El Grupo Apoyo ha hecho una presentación básicamente de la situación del Perú. Una de las cosas positivas justamente son las medidas que se han tomado, que probablemente sean mucho más costosas, hubieran sido mucho más costosas si es que este estado de emergencia, este aislamiento social no se hubiera determinado de manera inicial. Obviamente el gran problema es que 18% de las personas en economía laboral son las que están trabajando, es decir, solamente el 18% de la población económicamente activa, de los adultos que tienen edad de trabajar, están laborando. Alrededor de menos del 50% de la actividad económica del país está operando y obviamente el sistema financiero es el único que quizá está trabajando bajo un esquema de normalidad o semi-normalidad. Entonces, estas son algunas de las medidas que el gobierno ha implementado: un bono extraordinario para el personal de salud, o sea, una inyección económica, una prórroga del plazo del impuesto a la renta para personas naturales, un bono extraordinario de 380 soles para más de 1 millón de personas. Hasta ayer eran de 500.000, pero ahora ya es super el millón. Hay un proceso de devolución del impuesto a la renta de quinta categoría y se ha autorizado a las empresas del sistema financiero a renegociar deuda. ¿Cuál era el problema para renegociar deuda? Era que la ley de banca establece que por cada sol no pagado o renegociado, la calificación del cliente se modificaba y la empresa del sistema financiero tenía que inyectar dinero al encaje legal. El encaje legal es una cuenta de las empresas del sistema financiero para garantizar el pago de obligaciones. ¿Qué más? Marco normativo para el trabajo remoto, ya seguramente César nos va a indicar, prórroga del impuesto a la renta para la pequeña y mediana empresa, subsidio de salud por incapacidad temporal, la CBS autoriza la flexibilización y ampliación de cobertura de algunos fondos para enfermedades, además de adelanto de deliberación de fondos para detracciones. Estas son las medidas que todavía no tienen un desarrollo, pero básicamente ya están anunciadas y obviamente esperamos que esa sea posible. Pero en nuestras empresas y en nuestros negocios, objetivamente, ¿qué es lo que está pasando? Se está empezando a generar una suspensión o ruptura en la cadena de pagos, es decir, ante la inexistencia de actividad económica de muchos negocios, ante la inexistencia de operaciones, los clientes no te pagan y obviamente tú no puedes pagar a tus proveedores e inclusive a tus trabajadores, y eso se llama ruptura de la cadena de pagos. Ante esa situación, el ratio de liquidez es alto y obviamente hay un problema de cobranza porque la liquidez es la sangre de la empresa. Tú puedes tener muchos activos, pero si no hay sangre en la empresa no funciona bien. Y se genera un periodo de imposibilidad frente a los acreedores, obviamente. ¿Qué decisiones? Yo creo humildemente que la primera decisión de las compañías y de las empresas de todo tipo es empezarse a adaptar, porque probablemente este aislamiento social se expanda 15 o 20 días más, y entonces un mes sin operación es medio complejo. Entonces creo que hay una necesidad de adaptación. La época de pandemia origina esa adaptación, la reinvención, la recreación de negocios, y una de las cosas interesantes es que se ha acelerado para las empresas de servicio, inclusive de distribución, inclusive comerciales, inclusive industriales,
se ha acelerado este proceso de la economía digital. Es decir, lo que estamos haciendo hoy día nosotros a través de una videoconferencia, un webinar, es lo que van a hacer todos. Los aspectos comerciales, la gestión de negocios, la toma de decisiones, etcétera. Es decir, esta economía digital tiene un proceso de aceleramiento, de acortamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, resta tomar algunas decisiones y modificar las estructuras del negocio, obviamente, reducir gastos, es decir, empezar a recortar gastos que no son fundamentales, tercerizar muchas actividades no fundamentales como la contabilidad, los servicios legales, los servicios de limpieza. Es decir, mientras más tercerices servicios hoy día, creo que es más eficiente para la empresa porque no tienes cargas en función a un grupo de trabajadores grandes, ¿no? Y obviamente lo más complicado para una empresa en crisis y una empresa en general es manejar el gasto fijo y replantear la estructura laboral, no para despedir necesariamente, sino para mejorar la productividad, orientar a los trabajadores hacia la productividad, hacia el resultado. Obviamente César nos va a explicar con mayor claridad ese tema. Y finalmente, hacer el esfuerzo por no romper la cadena de pagos. Es decir, si tienes proveedores, trata de pagarles lo menos posible, lo mínimamente viable, pero hay que pagar. Y si tienes cobradores, y si tienes gente que te debe, también tienes que buscar que te paguen de la manera mínimamente viable, porque eso garantiza tu circuito financiero, eso garantiza que la cadena de pagos esté viva. Todo el mundo me dirá, pero no quieren. Bueno, tienen que querer. Y dos, tiene que haber una capacidad de negociación de parte tuya como empresario para poder lograr mejorar esa posición de negociación y obviamente tratar de organizar y buscar garantías que permitan un pago de mediano y largo plazo. ¿Qué son garantías? Garantías documentales como letras y pagarés y garantías reales como hipotecas y garantías mobiliarias. No nos queda otra. O sea, la situación va a ser compleja con respecto a la cobranza, al pago y al ingreso del negocio, que definitivamente el realizar procesos de negociación acreedor por acreedor resulta fundamental. Pero no se trata solamente de mandar un correo, se trata de coger el teléfono, de buscar una reunión, de explicar la situación, de buscar opciones para el pago, ser creativo en las alternativas y obviamente cobrar de la manera más eficiente, cuidando los clientes y proveedores para un escenario de flexibilización. ¿Qué más? Evitar la pérdida patrimonial, eso significa no perder activos, no perder patrimonio que afecten a la empresa, reprogramar inteligentemente las obligaciones, es decir, esa renegociación se puede construir una suerte de club de acreedores, ¿no es cierto? Es decir, tratar de contar con un plan de renegociación total de deudas para que tu flujo de caja en un mínimo posible pueda ser capaz de responder frente a esas obligaciones. A eso le denomino suscribir convenios de reprogramación con la mayor cantidad de acreedores y tú, como acreedor, también suscribir convenios con tus clientes para tener la garantía de que te van a pagar en el mediano y largo plazo. Esta crisis, si dura un mes, es soportable. Si dura 2, ya es más complejo y si dura más, vamos a tener que pensar en el mediano y largo plazo para una recuperación. Esto no es fácil, pero depende de la iniciativa y capacidad de negociación del empresario. Creo que para eso tiene que haber una habilidad, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un diseño y obviamente la parte legal es importantísima, la parte negocial es importantísima. Pero, ¿qué sucede en situaciones extremas? Cuando una empresa ya no da más, el empresario tiene que ser consciente de que tiene que tomar decisiones extremas. Y una de esas decisiones extremas es el acogimiento a normas excepcionales. Una de esas normas excepcionales es la Ley General del Sistema Concursal. Es una norma excepcional, es una norma no común, es una norma que pone a la empresa al borde, en el filo de la navaja, pero es una norma que puede servirnos. Acceder al sistema concursal origina una serie de efectos. Primero, la suspensión de la exigibilidad de obligaciones, es decir, los acreedores no pueden cobrar. Y dos, la protección legal del patrimonio, es decir, que los acreedores no pueden embargar o afectar el patrimonio. Pero para entrar a un proceso concursal, el empresario debe estar absolutamente consciente, claro y seguro de cuál es la decisión que va a tomar y tiene que ir absolutamente preparado.
La ley es la 27809, María Fernanda, se llama Ley General del Sistema Concursal. ¿Sí? ¿Me copias? Muy bien. Entonces, esa ley genera procesos excepcionales, pero para entrar a esa norma es absolutamente necesario entrar preparado, no estar a merced de los acreedores, ni sobre todo pensar que en la misma junta de acreedores, que ahorita les voy a contar cómo funciona, van a tomarse decisiones pensadas, reflexionadas y analizadas en ese escenario. Entonces, o preparas tu reestructuración o tu disolución y liquidación. Hay ocasiones, estimados amigos, que cuando los pasivos son muy grandes, pero muy grandes, pero muy grandes, y la empresa entra en una situación de complejidad, de trompo, y de repente los pasivos son mayores que los activos y es ya muy difícil salir, es mejor empezar de nuevo. Es mejor quitarse la mochila a través de una disolución y liquidación y empezar de nuevo. Muchas historias hay de operación de esa manera y creo que es más eficiente pagar todo lo posible y empezar con una mochila ligera. Pero cuando la empresa es valiosa, reestructurada y en funcionamiento permanente, hay que buscar la reestructuración. Bueno, ¿cuáles son las características de los procesos concursales? Los administra el INDECOPI a través de la Comisión de Procedimientos Concursales. Las decisiones no las tomas tú cuando entras a ese periodo de situación de concurso, la toman los acreedores, es decir, los acreedores sustituyen a la Junta de Accionistas para la toma de decisiones sobre el destino de la empresa y la definición del régimen de administración en el caso de una reestructuración o la definición de quién es el liquidador en caso de una disolución y liquidación. Y uno de los temas que con los que te vas a encontrar cuando entres a un procedimiento concursal es que quien tiene garantías no va a querer entrar. Y de otro lado, quien tiene las empresas del sistema financiero van a calificarte mal. Es decir, si ya estás mal calificado, el costo de entrar no es muy alto. Por eso siempre digo que hay que analizar bien, con mucha filigrana, con mucho detalle, la conveniencia de entrar a este régimen de excepción. Hay empresas a las que les funciona muy bien, les sirve y las acompaña para poder salir adelante, pero hay otras en las que no, que las situaciones de garantía son tan buenas para los acreedores que al acreedor le conviene más liquidar el patrimonio y obviamente vender todo y cobrar lo más que pueda. Entonces, la decisión de una reestructuración o de una disolución y liquidación básicamente es un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me beneficia la empresa reestructurada en el flujo de pagos y en el tiempo? ¿Cuánto me beneficia una empresa liquidada en la realización inmediata de los activos y en el pago de mis deudas, si soy acreedor? Estas decisiones, como dije hace un momento, la toman los acreedores. ¿Qué más? ¿Cómo pides, si eres una empresa, cómo entras a la situación de concurso o a un procedimiento concursal ordinario? Tienes que tener obligaciones que se encuentren vencidas e impagas por un periodo de más de 30 días o que tengas pérdidas acumuladas deducidas las reservas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. Es decir, no es difícil entrar a una situación de concurso. Del 100%, un tercio de las obligaciones se encuentran vencidas y del 100% del capital, un tercio se ha perdido. Esas son las condiciones para entrar a un procedimiento concursal. ¿Qué más? Para una reestructuración patrimonial, es decir, para ir pidiendo con tu banderita, quiero reestructurarme, el deudor debe acreditar que sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, no superan el total del capital social pagado. Es decir, es medio complejo porque si una empresa es una empresa de servicios y tiene poco capital, definitivamente no puedes ir con esta válvula porque te piden que tus reservas y tus pérdidas no superen el total del capital social pagado y presentar las proyecciones de tu reestructuración. Entonces, se abre el procedimiento concursal ordinario a pedido del propio deudor, pero también los acreedores pueden solicitar la situación de concurso. Uno o varios acreedores pueden solicitar la situación de concurso cuando tengan obligaciones vencidas frente al deudor de más de 50 unidades impositivas tributarias, es decir, unos 200,000 soles por más de 30 días. Uno o varios, es decir, si tú tienes una deuda de 100,000 y el otro de 100,000, más o menos entre dos acreedores pueden solicitar la situación de concurso. No procede un procedimiento cuando
el acreedor tiene garantías suficientes. Por eso decía hace un momento que si un acreedor tiene garantías suficientes, es decir, te deben 1.000.000 y tienes una hipoteca por 1,5 millones, definitivamente los incentivos para ir a una disolución y liquidación o a un proceso concursal promovido a tu cliente es poco probable, porque más eficiente es ejecutar la garantía. Bueno, luego viene el emplazamiento. Te acoges o el acreedor solicita el acogimiento al proceso concursal del deudor y se realiza una publicación. Esa publicación origina este régimen de excepción al que me refería hace un momento. ¿Cuál es? La protección legal del patrimonio y la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones hasta que se apruebe el destino de la empresa. Entonces, los acreedores se apersonan, se realiza el procedimiento de reconocimiento de créditos y se convoca a la Junta de Acreedores. ¿Cómo se reconocen los créditos? El INDECOPI, la Comisión de Procedimientos Concursales, recibe la solicitud de reconocimiento de créditos con la documentación que debe acreditar, obviamente, el origen, la legitimidad, la titularidad, la cuantía y el orden de prelación del crédito. Es decir, la norma establece que en un escenario concursal la preferencia, en primer lugar, la prelación, la tienen las obligaciones laborales, la segunda, los créditos garantizados, la tercera, los tributarios y la cuarta, los no garantizados o que simplemente tienen documentos que sustentan la obligación frente al deudor. ¿Cómo se inicia? Bueno, aquí está el proceso más o menos claro. Permítame un minuto. Aquí está la solicitud. Se reconocen los créditos, se realiza la publicación y aparecen los efectos que dije: protección legal del patrimonio, reconocimiento de créditos, y esta es la esencia, la instancia más importante, la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores se reúne y toma decisión sobre el destino de la empresa, la reestructuración, es decir, si la empresa es más eficiente estando viva y pagando a sus deudores, se aprueba un plan de reestructuración que conlleve, por ejemplo, el pago de obligaciones laborales en el tiempo, 30% de las obligaciones tributarias, ¿no? Y tienes que presentar un plan de reestructuración, un plan de qué sé yo, la posibilidad de traer nuevos accionistas o nuevos socios, la posibilidad de crear nuevos productos o servicios, la posibilidad de crecer o contraerte, la posibilidad de entrar a plataformas comerciales digitales. Es decir, la reestructuración del negocio no solamente es de carácter legal, es una reestructuración completa, versátil, que sea capaz de pagar las obligaciones de el deudor frente a los acreedores. Y aquí se define un régimen de administración. Cabe la posibilidad que mantengas el mismo régimen de administración. Cabe la posibilidad que tengas un régimen de administración mixta, es decir, que al régimen de administración existente los acreedores aprueben el acompañamiento de un controller, de un supervisor, de un nuevo gerente designado por los acreedores. Y 3, que tengas una empresa administradora contratada por los acreedores a efecto de que se hagan cargo de la compañía. Es decir, cabe la posibilidad de que los acreedores te digan: ya, reestructuremos, pero tienes mi administración, yo me hago cargo a través del administrador, de ejecutar todo el procedimiento de reestructuración. Son cosas que hay que ir negociando. Por eso lo importante de ir preparado a un proceso concursal. Y en la disolución y liquidación se aprueba simplemente que los activos se vendan, ¿no? Se transfieran y sean con el producto de esa liquidación, de esa ejecución de bienes, se pague a los acreedores en el orden al que he hecho referencia hace un momento. Y aquí necesariamente tiene que haber un régimen de liquidación. Se tiene que nombrar a un liquidador autorizado cuya licencia esté autorizada en el INDECOPI. Hay un procedimiento adicional. Ahí acaba el procedimiento concursal ordinario. Cuando la empresa termina de pagar sus deudas en reestructuración, sale de esa situación de excepción. Cuando la empresa se extingue, se disuelve, se liquida y se quiebra, es decir, se le da su partida de función, ahí acaba el negocio. Entonces, ahí culminan los procedimientos, tanto el de reestructuración, como el de disolución y liquidación. Ahora bien,
el proceso de reestructuración puede tener variables, ¿no es cierto? Puede tener procesos de decisión, fusión, transformación, el que fuera. Pero básicamente esa es la estructura general de este régimen de excepción. Hay un procedimiento más pequeño, más rápido, que se llama concurso preventivo, que es el que yo recomiendo cuando no estás tan mal, pero que vale la pena porque requieres un periodo corto de protección legal del patrimonio. Para solicitar el concurso preventivo, caben los mismos escenarios que para una situación de concurso normal, de procedimiento concursal tradicional. Pero aquí lo que renegocias no es no es la reestructuración o la disolución y liquidación, un acuerdo global de refinanciamiento, es decir, un programa de pagos destinado a cumplir con todos tus acreedores. Pero para eso, en el consejo y la experiencia, tienes que ir acompañado de algunos acreedores que confíen en este concurso preventivo y que te acompañen a la toma de decisión, porque también solicitas la protección legal del patrimonio y definitivamente nadie te puede ejecutar algún bien, cobrar o afectar. Lo interesante de esto es que lo que sí genera procesos de ejecución, cobranza agresivos, si es que no cumples, son las obligaciones postconcursales. Es decir, que si tú estás en un proceso de reestructuración o disolución y liquidación y adquieres nueva deuda, toda esa nueva deuda sí tiene libertad de ejecución y de todos los derechos que los acreedores en un escenario tradicional tienen. Entonces, este es un proceso que básicamente tiene condiciones de excepcionalidad. 2, hay que ir acompañado. 3, son procesos de última ratio, es decir, cuando ya no puedes más, cuando necesitas determinar si cierras o si te reestructuras, definitivamente valen la pena. Pero tienes que ser consciente que el primer efecto de la reestructuración o de ir a un proceso concursal o de disolución liquidación es la calificación financiera. Te vas a olvidar mucho tiempo, 1 o 2 años, de poder tener acceso al sistema financiero. Así que hay que ir preparado, buscar nuevas líneas, nuevas alternativas, pero en general creo que como conclusión de esta pequeña charla de 25 minutos es o voy a un plan de renegociación abierto fuera del sistema concursal con mis acreedores, preveyendo cualquier situación de anomalía con respecto a mis pagos, renegociando con mis trabajadores, renegociando con mis proveedores, renegociando con los clientes y renegociando con a los que debo y los que me deben, o si ya estoy con casi el agua al borde de la nariz, casi por no poder respirar, entro en un proceso concursal y defino si vale la pena reestructurarme o disolverme y liquidarme. Bueno, queríamos hablarles un poquito de estas herramientas negociales básicamente de crisis de empresa y ahora voy a cederle la palabra a César, que es laboralista y nos va a explicar un poco la situación de los trabajadores en esta situación de dificultad. Muchas gracias y ante todo también gracias a ustedes por darse un tiempo esta mañana como para poder conocer cuáles son los aspectos y medidas que pueden tomar en cuenta ante esta crisis. Pues bueno, tal y como lo mencionó el doctor Javier, la crisis que se avecina es ciertamente un aspecto que en definitiva va a acarrear una suerte de diferentes decisiones que deben de adoptar las empresas con la finalidad de superar esta crisis. Y pues bueno, en realidad es necesario tomar en consideración un supuesto, y es que definitivamente el derecho laboral siempre ha estado a la par con lo que podemos considerar hoy en día como lo que son crisis económicas. No sé si Fernando me podrías ayudar a poder acceder a la presentación, por favor. Y bueno, como les estaba mencionando, en realidad el derecho laboral a lo largo de su historia ha ido reinventándose a partir de crisis económicas. Bajo este entendido, entonces, hemos considerado pertinente, a propósito de la crisis económica generada por el COVID-19, hablar acerca de las perspectivas laborales que pueden adoptar tanto empresas como trabajadores a partir de estas crisis, ¿no? Y es por eso de que lo primero que consideramos importante conversar en esta oportunidad es básicamente cuál es la función del derecho del trabajo en sí.
El derecho del trabajo, como tal, nace en el siglo XIX, luego de lo que es considerado como la revolución industrial, a partir del paro generalizado que se ocasionó en la sociedad europea y que ocasionó que, pues bueno, los trabajadores buscaran básicamente el otorgamiento de derechos como personas, es decir, como trabajadores, porque hasta ese tiempo se les consideraba más que todo como una mercancía. Y es por eso de que surge la cuestión social. Posteriormente, a lo largo de los años, justamente este derecho del trabajo buscó básicamente otorgar mayores derechos a los trabajadores que en definitiva se veían afectados por crisis económicas, como ya los mencioné, por ejemplo, la crisis post Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y posteriormente algunas otras crisis que se vinieron dando a lo largo del mundo y que generaron lo que hoy conocemos como el surgimiento del Estado Social de Derecho, es decir, la participación del Estado para poder no solamente ver el enfoque económico, sino que también otorgar algunos derechos sociales a los trabajadores. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, las crisis han logrado observar de que no solamente tenemos que limitarnos al ámbito social, es decir, al ámbito de los derechos laborales propiamente dichos, sino que lo que tiene que buscarse también es equiparar las medidas que se vayan a adoptar en tiempos de crisis también a la situación económica en la cual nos encontramos. Así pues, el derecho del trabajo lo que cautela es la seguridad y estabilidad del sistema económico y laboral en cada situación concreta, de forma que debe adecuarse las exigencias económicas que contribuyan a superar la crisis. Es decir, no solamente en tiempos de crisis lo que se tiene que buscar es decir, oye, hay que buscar la protección al trabajador, sino que también tenemos que tener en consideración la situación económica en la cual nos encontramos. Porque si no hacemos esto, pues básicamente estamos incumpliendo con la función del derecho del trabajo, que si bien es una función tuitiva o protectora al derecho, a los derechos de los trabajadores, lo que busca también es adoptar las mejores medidas para poder superar una crisis. Entonces, bajo este entendido, lo que tenemos que entender es que la mejor alternativa para superar una crisis no es solamente ver las alternativas desde una función protectora o garantista al derecho del trabajador, sino que ellos también tienen que entender la situación económica en la cual nos encontramos y por lo tanto también deben de adecuarse estas alternativas a las exigencias económicas que pues bueno pueda estar atravesando la sociedad en un determinado momento. Así pues, lo que ocurriría en esta situación y en esta crisis que se nos avecina a partir del COVID-19 es que tanto empresas como trabajadores deben tener en consideración de que esta crisis va a afectar a ambos sectores, de forma que las medidas que deben de adoptarse no tienen que llegar a ser radicales de acuerdo a la función tuitiva del derecho del trabajo, pero además tienen que considerar la situación y la grave crisis económica que pueda generar esta situación, de forma que los trabajadores también deben tener en consideración que ante esta crisis deben flexibilizarse algunos derechos laborales. Así pues, y atendiendo a que esta charla va básicamente a lo que son las crisis de empresas, tal vez a partir de lo que es el COVID-19, hemos considerado tres alternativas que deben ser tomadas en cuenta por los empleadores, básicamente de forma escalonada, por decirlo así, porque claro, muchos podrían decir básicamente, oye, no tengo liquidez en mi empresa y yo voy a proceder al despido o al cese por causas objetivas de los trabajadores, es decir, un cese colectivo. Sin embargo, también debemos tener en consideración justamente que lo que debemos de buscar es la protección del trabajador, de forma que tenemos que buscar un equilibrio entre ambas situaciones y es por eso de que lo primero que debemos adoptar son negociaciones directas con el trabajador, negociaciones que lo que tienen que buscar es que la empresa mantenga el vínculo laboral con los trabajadores, pero los trabajadores también ante la necesidad de la empresa para poder generar liquidez y ante la situación y grave crisis económica en la cual nos encontramos, deba ceder en algunos aspectos como para poder mantener en primer lugar su trabajo y segundo mantener a la gallina de los huevos de oro, como muchos lo consideran, es decir, la empresa que es quien da prácticamente el sustento económico a los trabajadores. Posteriormente, y una vez agotada esta vía, es decir, la negociación directa con el empleador por parte de los trabajadores, perdón, con los trabajadores por parte del empleador, ya deberíamos entrar a hablar acerca de situaciones extremas, tal y como lo es
el cese por causas objetivas, es decir, el cese colectivo de los trabajadores. Y es en estas instancias donde incluso también podríamos tener una negociación con esos trabajadores en las cuales podamos llegar a ciertos acuerdos con la finalidad justamente de evitar este cese colectivo. Y si pues lamentablemente no se llegan a acuerdos, pues lamentablemente la empresa va a tener que adoptar medidas mucho más drásticas como lo es un cese por causas objetivas, ¿no? Ahora, entrando a detalle en cada una de estas propuestas que nosotros indicamos, es necesario tomar en consideración, en principio, la negociación directa. La negociación directa lo que busca es básicamente que la empresa que se vea afectada por una coyuntura económica o por una grave crisis, como lo puede ser justamente este tema del COVID, eh, busque proseguir con el ritmo normal de sus operaciones en el mercado y opte además por no agravar la situación de los trabajadores, de forma que lo que debe de buscarse es una negociación entre empleador y trabajador. ¿Y cuáles son las opciones que normativamente la empresa podría adoptar con la finalidad de, pues bueno, superar esta crisis sin llegar a generar un impacto agresivo a la economía e incluso a, pues bueno, el ritmo de vida que mantenía el trabajador? Desde nuestra perspectiva existen dos opciones. El primero es el acuerdo de otorgamiento de vacaciones adelantadas o vencidas. Y digo acuerdo porque últimamente y a lo largo de esta crisis, pues bueno, lo que se ha podido advertir es de que bastantes laboralistas y colegas han estado optando por la opción de imponer vacaciones con la finalidad básicamente de, pues bueno, aminorar los costos laborales que, que se han generado durante este periodo de tiempo en el cual, pues bueno, va a haber una paralización de labores. Y lamentablemente, este criterio, desde mi perspectiva, e incluso el propio Ministerio de Trabajo posteriormente, ya lo ha desconocido de toda forma, ¿no? Y es que lo que debe de tenerse en cuenta es que las vacaciones es justamente el disfrute o la naturaleza de las vacaciones, es que el trabajador pueda descansar y pueda utilizar ese tiempo en lo que él estime pertinente para poder llegar a, pues bueno, descansar de las labores. Y el mantenerte en cuarentena, en definitiva, consideramos de que no puede llegar a cumplir con la función de lo que son las vacaciones propiamente dichas. Entonces, claro, ustedes podrían decirme, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo, tal vez sea imposible señalar de que no se pueden dar vacaciones adelantadas o vencidas, pero lo que sí ocurre es de que la legislación otorga al empleador y al trabajador a que mediante acuerdo, pues bueno, pueda llegarse a adoptar este tipo de medidas. Y el sustento legal está básicamente en el artículo 5 del Decreto Supremo 02-2019 respecto a lo que son a lo que es el adelanto de vacaciones, y aquí lo recomendable es que las empresas cuando opten por esta opción otorguen las vacaciones que se hayan generado al trabajador, porque si nosotros, por ejemplo, otorgamos de frente 30 días de vacaciones cuando el trabajador únicamente tiene 2 meses de labores, pues lo que se generaría es de que existiría un tiempo que quedaría pendiente, y si el trabajador cesa antes de cumplir con el año completo de labores, pues el periodo de tiempo que se le está otorgando de más estaría siendo asumido por el empleador y por lo tanto no estaríamos cumpliendo con la finalidad que justamente lo que queremos es reducir justamente los sobrecostos laborales, ¿no? Y la segunda normativa que nos ayuda y apoya esta medida es justamente el otorgamiento de vacaciones vencidas que, como conocemos, se encuentra dentro de lo que es el decreto legislativo 713. Ahora bien, otra de las medidas que pueden llegarse a negociar con los trabajadores, es decir, una negociación de forma directa con la finalidad de evitar los sobrecostos que pueda generar la crisis económica dentro de la empresa, es justamente el acuerdo de reducción de remuneraciones. Sobre esto también existen bastantes criterios y posiciones por parte de diversos colegas. Sin embargo, es importante señalar de que ya existen criterios incluso jurisprudenciales que sustentan la posibilidad de otorgar o llegar a un acuerdo respecto a lo que es la reducción de remuneración cuando esta medida sea extraordinaria y lo que busque sea básicamente reducir el impacto que pueda generar una crisis económica dentro de la empresa. Además, existe incluso una ley que viene y que data del año 45 aproximadamente, que es la ley número 9463,
pero que hasta el momento no ha sido derogada y que incluso, pues bueno, genera la posibilidad de que exista un convenio o una aceptación respecto a la reducción de las remuneraciones. Incluso, además, el mismo Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el expediente 020-2012, reconoce la posibilidad de llegar a una reducción de la remuneración, siempre y cuando esta disminución a la remuneración sea excepcional y además sea una medida extraordinaria. De forma que tenemos el sustento legal e incluso jurisprudencial que nos permitiría llegar a esta opción con la finalidad de aminorar, pues bueno, las contingencias que pueda generar una eventual crisis a lo que es la empresa. Una vez que se agotan estas vías y lamentablemente los trabajadores no llegan a un acuerdo directo con el empleador, ya deberíamos de empezar a pensar en caso la empresa efectivamente no tenga la capacidad económica como para poder seguir afrontando su actividad dentro del mercado, la opción de llegar a lo que es un cese colectivo. Y cuando ya se toma la decisión del cese colectivo, ya estamos hablando de que puede existir una negociación, pero ya existiendo una decisión que en definitiva va a hacer de que el trabajador, pues bueno, se vea mucho en una situación o en una posición mucho más, por decirlo así, perjudicial y que por lo tanto vaya a tener que adoptar una decisión respecto a la negociación en sí. Nuestra legislación, pues bueno, establece que previamente a que el empleador inicie un procedimiento de cese colectivo, especialmente lo que son por aquellas causas económicas, estructurales o análogas, el empleador se encuentra obligado a proporcionar al sindicato o a los trabajadores que puedan ser afectados con esta medida una negociación con la finalidad justamente de evitar llegar a este cese colectivo. Y dentro de estas decisiones, pues se encuentran básicamente las que ya mencionamos, es decir, el otorgamiento de vacaciones adelantadas o vencidas, así como la reducción de la remuneración, pero además la ley ya está facultando a la posibilidad de llegar a una suspensión perfecta de labores, es decir, a suspender el trabajo efectivo y el pago efectivo durante un determinado tiempo con la finalidad de que la empresa pueda llegar a estabilizarse, la disminución de turnos, días u horas de trabajo, la modificación de las condiciones de trabajo o cualquier otra que pueda ayudar a la continuidad de las actividades económicas de la empresa. Debemos tener en consideración que esto nuevamente, y se lo recalco, es una negociación entre empleador y trabajador, de forma que si no existe o si no se llega a una negociación por parte de estas partes, pues bueno, el empleador ya puede adoptar la medida más extrema que es justamente el cese colectivo. Ahora, precisando el tema de la suspensión perfecta de labores, el mismo Ministerio de Trabajo ya ha establecido a través de una resolución directoral general algunos criterios respecto a lo que es la suspensión de labores, porque incluso debemos tener en consideración que en la situación en la cual nos encontramos, los empleadores pueden llegar a suspender perfectamente la prestación de labores con sus trabajadores hasta por un plazo de 90 días de acuerdo a ley. Pero cuando se adopta esta decisión, y es necesario precisar de que esto puede darse tanto por motivos económicos como por motivos de fuerza mayor, eh, que es justamente lo que está ocurriendo ahora, el caso del COVID. Entonces, si la empresa adopta esta decisión, pues el Ministerio de Trabajo ya tiene unos requisitos que deben ser tomados en cuenta por los empleadores. Y básicamente son de que si bien nosotros podemos adoptar la suspensión por 90 días únicamente cumpliendo con el requisito de comunicar esta situación al Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que la Autoridad Administrativa de Trabajo posteriormente va a poder revisar si es que efectivamente esa suspensión se ha realizado o si simplemente ha sido una simple simulación. Y es por eso que pues lo que buscan básicamente al momento de efectuar la verificación es revisar primero si persiste la prestación de servicios en otros puestos. Segundo, si los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta efectivamente se mantienen inactivos, es decir, que no están prestando labores. Tercero, que si los puestos de los trabajadores suspendidos se encuentran desocupados o han sido asumidos por otros trabajadores, porque claro, muchas veces lo que se utiliza o se aplica este artículo con la finalidad de desplazar trabajadores, incorporar unos nuevos. Y en cuarto lugar, si la suspensión temporal tiene como correlato una vulneración a los derechos colectivos de los trabajadores suspendidos. Esto básicamente cuando existen
un sindicato dentro de la empresa. Bajo este entendido, entonces, debemos de tener en consideración que cuando vayamos a adoptar una medida frente a una crisis económica dentro de la empresa, primero debemos de adoptar lo que es la negociación directa entre las partes, si es que no se puede ya adoptar la decisión de cese colectivo y dentro de esta posición llegar nuevamente a una negociación ya teniendo una capacidad de negociación mucho mayor a la que podríamos tener cuando existe simplemente una negociación directa con los trabajadores. Y ya, pues, el último recurso es justamente el cese colectivo, que es el que pasaremos a detallar a continuación. Conforme lo establece el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el inciso H, es una causa de extinción del contrato de trabajo justamente la terminación de la relación laboral por una causa objetiva. Y de acuerdo a esta normativa y específicamente el artículo 46 de la Ley de Productividad antes señalada, se establecen cuáles son aquellos casos sobre los cuales existen causas objetivas para la terminación de contratos de forma colectiva y por causas objetivas. La primera es justamente el caso fortuito de la fuerza mayor. El segundo son los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos que pueda sufrir la empresa. El tercero es la disolución y liquidación de la empresa, así como la quiebra. Y finalmente la reestructuración patrimonial sujeta al decreto legislativo 845 que ha sido derogado por la Ley General del Sistema Concursal que ha sido expuesta por el doctor Ismodes. A ver, disculpen, veo aquí una pregunta de Yosimar. ¿La suspensión de labores por parte del empleador debe ser total o puede ser parcial, o sea, sobre determinados supuestos? En efecto, Yosimar, pues bueno, esta es una decisión que puede adoptar el empleador con los trabajadores y el plazo máximo que tiene es 90 días. Sin embargo, por un acuerdo entre las partes, esta decisión puede ser menor. Es por eso que les menciono que lo recomendable es justamente que el trabajador y el empleador lleguen a, pues bueno, acuerdos con la finalidad de poder reducir las contingencias tanto para el trabajador como para el empleador. Y en definitiva, si bien la ley establece un máximo de 90 días, el empleador y el trabajador pueden adoptar un tiempo menor, es decir, pueden ser 15 días o lo que dure el estado de emergencia, por ejemplo. Ahora, terminación diferente a suspensión laboral. En efecto, la terminación del contrato de trabajo a través de causas objetivas como lo es el cese colectivo, es una extinción del vínculo laboral de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, mientras que la suspensión laboral es únicamente una suspensión de trabajo efectivo, pero se mantiene la relación laboral con el trabajador. Entonces debemos de tener en claro eso, ¿no? O sea, como les menciono, es un tema que tiene que ir de forma escalonada. Primero una negociación directa, posteriormente una negociación con los trabajadores afectados ya dentro de un cese colectivo y finalmente lo que es el cese, es decir, la terminación del contrato. Entonces debemos de tener en consideración esos supuestos. Ahora bien, y continuando con la exposición, ya tenemos cuáles son las causas objetivas por las cuales puede darse el cese colectivo de los trabajadores. Y es importante ahora entrar a explicar cada uno de estos supuestos. En vista a que la conferencia del día de hoy está destinada básicamente a lo que son crisis de empresas a partir de una crisis económica que pueda generarse a través del COVID, nosotros estamos centrando esta exposición básicamente en lo que es el cese colectivo por motivos económicos, el cese colectivo por reestructuración patrimonial y el cese colectivo por disolución y liquidación de la empresa. Pues bueno, el primero, es decir, el cese colectivo por motivos económicos o análogos, se da cuando existe una situación económica en la empresa que está determinada por el contexto económico en el cual se desenvuelve y que en definitiva la mantiene en una posición que puede llegar a generar que la empresa, pues bueno, tenga algún tipo de impacto económico tan fuerte que sea exigible y necesario reducir, por ejemplo, el personal. Entonces, lo que establece básicamente la legislación, al menos la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es un espectro muy abierto porque únicamente establece que esto está destinado cuando exista un contexto económico que pueda afectar la actividad de la empresa, pero posteriormente sale el Decreto Supremo 03-2014, a través del cual se precisan cuáles son justamente estos motivos económicos por los cuales se puede dar el cese colectivo por motivos económicos. Y son básicamente dos supuestos. El primero, un deterioro en los ingresos, entendido como tal cuando se registren 3 trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa.
Sobre ello es importante precisar que en la práctica, si bien esto está en la legislación, en la práctica el Ministerio de Trabajo, cuando se dan estos supuestos, muchas veces exigen de que no solamente sean 3 trimestres, sino que sean muchos más. Y pues bueno, en definitiva es un criterio que está siendo asumido por el ministerio, pero que considero en situaciones como esta van a tener que ser mucho más flexibles, ¿no? Y el segundo supuesto es que la empresa se encuentre en una situación en la que de mantener la continuidad laboral del total de trabajadores implique pérdidas para la empresa. Y creo que si nosotros vamos a optar por este cese colectivo, en esta situación lo recomendable es aplicar el segundo supuesto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, podría ajustarse mucho más a la condición y a la situación en la cual nos encontramos actualmente. Ahora, para poder acceder a lo que es el cese colectivo, es necesario que la empresa sustente su situación económica con un informe que emita una empresa auditora que haya sido autorizada por la Contraloría General de la República. Cuando no existe esta auditoría, pues simplemente el requerimiento de cese colectivo efectuado por la empresa no va a proceder. ¿Por qué? Porque básicamente lo que busca la legislación es que en efecto exista una crisis o una grave crisis económica en la empresa que haga necesario el cese de algunos trabajadores. Incluso jurisprudencialmente se ha establecido esta situación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de procedencia para poder acceder a este cese colectivo? El primero de ellos es que básicamente el cese colectivo no puede ser menor al 10% del total de la planilla de la empresa. Es decir, si tengo un universo de 100 trabajadores y yo voy a optar por este cese colectivo, no es de que voy a optar por un cese colectivo para únicamente terminar el contrato o extinguir la relación laboral con 5 trabajadores, porque la legislación es clara al establecer que como mínimo deben ser un 10%, es decir, en un universo de 100 mínimo deberíamos de proceder con la extinción laboral de 10 trabajadores. Pues bueno, jurisprudencialmente, como les mencioné, se establece que otro de los requisitos es de que la empresa logre acreditar que en efecto se encontraba en una situación de crisis económica o estaba próxima a ello. Y es por eso que la casación laboral 21.131 del año 2017 en Lima, que ha sido tal vez una de las últimas publicadas en el peruano, específicamente en el 11 de septiembre del 2019, establece como un criterio jurisprudencial que en cuanto a motivos económicos, el cese se produce con ocasión de una mala situación financiera de la empresa como consecuencia de una insolvencia patrimonial y por elevados gastos financieros. Ahora, también doctrinariamente se han establecido algunos otros criterios y básicamente Arce, aplicando los criterios que han sido asumidos por la propia Dirección General del Trabajo, establece que para poder optar por esta opción del cese por motivos económicos deben tomarse en consideración 5 aspectos en específico. Primero, los elementos objetivos que, como les mencioné, son la disminución sustantiva de la producción que impida a la empresa continuar con el desarrollo de sus actividades. Y segundo, que en efecto exista una crisis económica o financiera que imposibilite a la empresa atender a sus obligaciones principales. El segundo aspecto es la realidad de la crisis, es decir, que ésta afecte verdaderamente a la empresa, para la cual debe ser analizada la situación económica de la empresa o del centro de trabajo. En esta situación no basta alegar que el sector al que dicha empresa pertenece se encuentra en crisis, sino que debe de demostrarse efectivamente que la situación económica de la empresa se ha visto afectada. Ahora, en caso de este agravamiento económico sea solamente sobre un centro de operaciones de la empresa, es posible proceder al cese de estos trabajadores únicamente de este centro laboral. Sin embargo, lo recomendable es de que en efecto exista un sustento documental que demuestre efectivamente que existe una crisis económica. Tercero es la suficiencia de la crisis. La crisis debe ser permanente, definitiva e insuperable, es decir, debe ser de tal magnitud que haga imposible adoptar otras medidas que, pues bueno, en definitiva no puedan o que generen la necesidad de reducir la planilla de la empresa. En cuarto lugar, la crisis debe ser actual. No podemos hablar de una crisis futura o de una crisis pasada. O sea, en el preciso momento en el cual se adopte esta decisión debe de existir la crisis económica en la empresa. No podemos decir que hace 2 años tuvimos una crisis económica que a la actualidad es imposible que podamos mantener la relación laboral con los trabajadores, porque en definitiva eso no va a ser procedente. Entonces, debemos de tener en cuenta que la crisis debe ser actual.
Y finalmente, el carácter finalista de la medida, ¿no? Como les menciono, cuando uno adopta esta medida es con la finalidad de que la empresa se mantenga a flote y pueda seguir en sus actividades diarias y comunes. De forma que si nosotros vamos a optar por esta decisión sin que exista justamente una causa real y objetiva, pues la finalidad de este cese no está cumpliendo con la propia naturaleza, que es lo que busca la norma, es decir, mantener a flote la empresa. Ahora, es importante que dentro de lo que son el cese colectivo por motivos económicos se lleve a cabo un procedimiento. Este procedimiento, a ver, si me permiten, José Cárdenas, buenos días, dos inquietudes. En el caso de los contratos a plazo fijo que vencen en este estado de emergencia, ¿concluyen o deben renovarse? Pues bueno, respecto a esta primera pregunta, es importante que ustedes tengan en consideración que lo recomendable es que se renueven estos contratos. ¿Por qué? Porque si no, y obviamente no una renovación por un mes o 2 meses, sino que lo que tiene que buscarse es que esta renovación se dé hasta la finalización del estado de emergencia. Felizmente el día de hoy entiendo, el gobierno va a establecer si es que esta medida se debe extender o no. De acuerdo a esta medida, yo recomendaría que los empleadores tomen una decisión de renovar o no el contrato. ¿Por qué? Porque lo que ocurriría si es que el contrato finaliza en, digamos, el día de hoy y el trabajador, pues bueno, sigue mandando reportes o situaciones por el estilo, específicamente en estas situaciones, lo que podría alegar es de que simplemente nosotros hemos seguido manteniendo una relación laboral con el trabajador a pesar de que ya venció el contrato. Entonces ya estaríamos hablando de una desnaturalización y de un contrato a plazo indeterminado. De forma que lo recomendable en estas situaciones, es decir, en casos de que los trabajadores realicen actividades remotas, por ejemplo, y mantengan actualizada a la empresa o a su empleador a través de medios electrónicos respecto a las actividades que vienen realizando, lo recomendable es de que se haga una renovación hasta la finalización del, pues bueno, del estado de emergencia. Ahora, no se puede adelantar vacaciones, se puede dar vacaciones de periodos anteriores ya vencidos. En efecto, como lo mencionamos, si hay un acuerdo, se puede dar vacaciones adelantadas. Y si hay periodos vencidos, es una facultad del empleador, de acuerdo al artículo 14 del decreto legislativo 713, el otorgar las vacaciones vencidas del trabajador. Ahora, claro, existe el criterio de, pues bueno, cómo vas a mandar de vacaciones a un trabajador en esta situación de crisis. Y es por eso de que les menciono de que tiene que ser previo acuerdo, porque si no hay un acuerdo, ahí sí estaríamos frente a una contingencia. Ahora, ¿qué consejo daría, doctor, en el caso de las empresas de las instituciones educativas privadas que tienen contratos desde marzo, pero no hay ingresos de pensiones? ¿Qué forma legal se usaría con los empleados? Pues bueno, lo primero que debemos de tomar en consideración es de que, como les menciono, existen diversas o un abanico de posibilidades respecto a lo que se puede hacer con los trabajadores. Y en el caso precisamente de las instituciones educativas privadas, considero de que tal vez lo recomendable sería llegar a una suspensión perfecta de labores si es que, en efecto, la institución educativa va a dejar de prestar servicios. Si es que se va a llegar a esta situación, lo recomendable es de que en efecto también se llegue a una suspensión. Si se va a mantener la actividad, pues lo recomendable sería seguir lo que está estableciendo actualmente la normativa laboral a partir de lo que es el COVID-19, es decir, el otorgamiento de una licencia con goce de haber compensable posteriormente. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, profesores de una institución educativa privada, pues lo recomendable es de que hagan un trabajo remoto y con eso solucionaríamos el problema, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de los trabajadores en periodo de prueba? Con los trabajadores en periodo de prueba, lo que ocurriría básicamente es que estos trabajadores no tienen o pues bueno, podría desvinculárseles a partir de esta causal, es decir, no superaste el periodo de prueba. Pero si es que nosotros vamos a aplicar por esta causal, lo recomendable es que nosotros enviemos la carta e imputemos que se debe, o sea, que no vamos a continuar con sus servicios justamente porque no ha superado el periodo de prueba, es decir, no ha cumplido con las expectativas de la empresa y sus labores no han sido las adecuadas como para cumplir las funciones para las cuales ha sido contratado. Porque si nosotros utilizamos la causal del COVID, ahí sí estamos frente a una contingencia bastante grave. Entonces, lo recomendable es, en efecto, es posible desvincular a un trabajador en periodo de prueba e incluso es menos contingente que en cualquier otra situación, pero lo recomendable es de que se envíe la carta y se le indique de que no ha superado el periodo de prueba por condiciones de que no se ajusta o, bueno, sus labores no se ajustan a los requisitos o lo que busca la empresa en ese puesto de trabajo y demás. Eh,
Sin embargo, también debemos de tener en cuenta algo que está pasando actualmente a raíz del COVID. Nosotros también tenemos que tener en consideración y hacer un manejo de la empresa frente a terceros, es decir, cómo es la imagen reputacional de la empresa. Porque lo que está ocurriendo actualmente es de que, claro, existen algunas decisiones adoptadas por empresas para lo que es justamente desvincular trabajadores dentro del marco legal, pero que están siendo criticadas en redes sociales justamente por el desconocimiento de la legislación por parte de la población en general. De forma que tenemos que tener en consideración también que para adoptar una medida como esta, también debe tomarse en cuenta lo que es, pues básicamente, la reputación y la imagen reputacional de la empresa frente a terceros. Ahora, continuando con la explicación y volviendo a lo que es el cese colectivo por motivos económicos, como les menciono, debe de seguirse un procedimiento sin el cual, lamentablemente, el cese colectivo de estos trabajadores por motivos económicos podría llegar a ser considerado nulo e incluso ante un eventual proceso judicial puede llegarse a considerar como un despido arbitrario. Lo primero que debe tomarse en consideración es la comunicación a los representantes de los trabajadores y a la autoridad administrativa de trabajo. La empresa, cuando tome la decisión de optar por el cese por motivos económicos, lo que tiene que hacer es comunicar a los trabajadores afectados, primero al sindicato, a los trabajadores afectados o a sus representantes, que pues bueno, se está tomando la decisión de proceder al cese colectivo. En esta comunicación se tiene que establecer quiénes son los trabajadores afectados, cuáles son los motivos precisos sobre los cuales se está, pues bueno, efectuando este cese y detallar cuáles son los nombres de los trabajadores que se van a ver afectados. Asimismo, esto tiene que darse cuenta a la autoridad administrativa de trabajo porque si no se da cuenta, pues como les menciono, este procedimiento puede llegarse a considerar como nulo. Ahora, una vez hecho esto, procedemos a lo que es la negociación entre las partes que les mencionaba anteriormente, es decir, debe de llegarse a un acuerdo con medidas alternativas con los trabajadores. Como les menciono, puede existir una suspensión perfecta de trabajo, una disminución de turnos o días, incluso puede llegarse a lo que les mencioné, reducción en remuneración cuando hay un acuerdo de partes y demás, teniendo en consideración que dicho acuerdo tiene una fuerza vinculante. Posteriormente, y una vez superados estos dos pasos, nosotros debemos de presentar una declaración jurada a la autoridad administrativa de trabajo en forma simultánea o sucesiva a la anunciación, en donde se establezca cuál es la causal por la cual, o la causal en la cual se encuentra incursa la empresa como para poder proceder a la desvinculación de estos trabajadores, acompañando la pericia que les mencionaba que debía ser efectuada o que debe ser efectuada por una entidad auditora que sea autorizada por la Contraloría General de la República. Ahora, una vez que se tiene esta situación, el empleador puede solicitar, como les mencioné, la suspensión perfecta de labores durante el periodo que dure el procedimiento, solicitud que se considera aprobada a la sola recepción de la documentación por parte del Ministerio de Trabajo. Posteriormente, debemos de tener en consideración ya la actuación por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? La autoridad administrativa de trabajo tiene que poner en conocimiento del sindicato a los trabajadores afectados la pericia de parte que haya sido brindada por la empresa dentro de las 48 horas de presentada por el empleador. Por su parte, los trabajadores tienen un plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de esta comunicación para poder presentar pericias adicionales y demostrar de que la causa imputada por, pues bueno, por el empleador no es la que corresponde o que simplemente es inexistente con la finalidad de tirarse abajo este procedimiento. Y es por eso que lo recomendable ante estos casos es de que o sea, que este procedimiento sea acompañado por un especialista en estas situaciones, porque si lo hacemos como simples empresarios, puede que lleguemos a tener estas contingencias que, pues bueno, finalmente van a generar que el despido que estamos buscando no logre ser procedente. Posteriormente a esta comunicación, tenemos lo que son las reuniones de conciliación. A pesar de que ya han habido negociaciones previas, como lo mencionamos, de acuerdo al procedimiento también debe existir una reunión de conciliación solicitada por la autoridad administrativa de trabajo, en la cual se convocan a reuniones entre empleador y trabajador con la finalidad de poder llegar a acuerdos previamente al cese. Entonces, ya tenemos incluso una instancia más en la cual podemos cumplir con la función tuitiva o protectora del derecho del trabajo con la finalidad de no afectar a los trabajadores. Y pues bueno, si los trabajadores lamentablemente no llegan a un acuerdo con los empleadores,
pues bueno, puede existir la posibilidad de que la Autoridad Administrativa de Trabajo autorice el cese y lamentablemente los trabajadores no vean algún beneficio a pesar de que han tenido las oportunidades necesarias como para poder afrontar esta crisis. Ahora, posteriormente, justamente lo que les menciono, se dicta una resolución. A partir de esta resolución es que nosotros podemos proceder con el cese. Ahora, existen criterios jurisprudenciales que establecen que esta resolución puede ser apelada por cualquiera de ambas partes y a partir de la resolución final, es decir, la resolución que salga a partir del recurso de apelación, recién proceder con el cese. Es un criterio jurisprudencial, ojo, pero claro, en definitiva debe tomarse en consideración. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo mencionado por la Corte Suprema, hasta que no exista una resolución final, nosotros no podríamos proceder a la desvinculación porque podría ser considerado como un despido arbitrario. Entonces hay que tener en consideración y en cuenta esa situación. Ahora, otro de los motivos por los cuales se puede dar, perdón, ahora, ¿cuáles son los requisitos para dar inicio al expediente dentro del Ministerio de Trabajo cuando se opte por el cese colectivo por motivos económicos? Pues básicamente presentar tres cosas. La constancia de haber proporcionado a ver, si me permiten. No sé qué pasó aquí. Pues bueno, la constancia de haber proporcionado al sindicato o a los trabajadores afectados la información de los motivos que justifican el cese colectivo, como les mencioné. Segundo, la justificación específica en caso de incluirse el cese a trabajadores protegidos por el fuero sindical, esto cuando hay sindicatos dentro de la empresa. Y tercero, la nómina de trabajadores y sus domicilios, los domicilios que hayan sido entregados por los propios trabajadores cuando hayan mantenido vínculo laboral vigente con la empresa. Ahora, otro de los motivos, y justamente a partir de lo que ha logrado exponer el doctor Javier, es justamente el cese colectivo por reestructuración empresarial. Y esto se da justamente cuando la Junta de Acreedores decida la continuación de actividades del deudor y, pues bueno, lo que tiene que buscarse es un plan de reestructuración patrimonial. Dentro de este plan, lo que establece la ley para el caso de cese colectivos es que, pues bueno, en cuanto a la reestructuración, se tiene que llegar a una liquidación para el cese colectivo. Pero mientras se encuentra en reestructuración, es un derecho del trabajador que, pues bueno, dentro de esta junta de acreedores se encuentre justamente un representante de los trabajadores para ver lo que son créditos laborales. Y por lo tanto, en este plan de reestructuración tiene que incluirse que dentro del cronograma de pagos que se hagan, precisar bajo sanción de nulidad de este plan que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de créditos, por lo menos un 30% se asigne en partes iguales al pago de obligaciones laborales. Ahora, si no se llega a cumplir con esto, pues ya deberíamos de entrar a hablar acerca de lo que es la liquidación de la empresa. Y es en la liquidación de la empresa donde ya estamos hablando del cese colectivo. Esta causa, pues bueno, es fácilmente demostrable y no tiene que llevar todo el procedimiento que les he mencionado, como por ejemplo cuando se da una crisis económica dentro de la empresa, sino que lo único que debe detenerse es el convenio de liquidación. Cuando se tenga el convenio de liquidación, este convenio, en base a este convenio, tiene que notificarse a los trabajadores mediante un aviso notorial con una anticipación de 10 días calendario a la fecha prevista para el cese, que pues bueno, la empresa va a entrar en liquidación y que por lo tanto va a haber un cese colectivo de trabajadores. Eh, Simplemente la ley establece ese procedimiento, básicamente. Sin embargo, el empleador también tiene que poner de conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo esta situación. Ahora, incluso la ley otorga al empleador la posibilidad de que cuando tome y adopte esta decisión, es decir, la liquidación de la empresa y por lo tanto el cese de trabajadores, ahorrarse estos 10 días calendarios siempre y cuando pague la remuneración correspondiente a estos 10 días a los trabajadores. Entonces, la ley faculta y da opciones al empleador como para poder optar al cese colectivo y, pues bueno, ahorrar incluso tiempo en cuanto a su procedimiento, ¿no? Ahora, ya hemos hablado acerca de las posibilidades que tienen las empresas frente a lo que son crisis económicas. Y es ahora necesario hablar de cuáles son los derechos del trabajador cuando se dan estos procedimientos de cese colectivo. Respecto a lo que es el procedimiento de cese colectivo por motivos económicos o análogos, los trabajadores que se vean afectados gozan de un derecho que es el derecho a la preferencia para su readmisión al empleo. ¿Cuándo se da esta situación? Pues bueno, cuando se genera el despido, el cese de los trabajadores y dentro de un año, pues bueno, el empleador
vuelve a empezar a contratar o tiene la mira de contratar personas para los mismos cargos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La ley establece de que estas personas tienen un derecho a la readmisión en el empleo. De forma que el empleador lo que tiene que hacer es notificar por escrito al ex trabajador con 15 días naturales de anticipación en el domicilio que el trabajador señaló a la empresa la decisión de que, va a adoptar por la contratación de personal para la realización de estas actividades. En caso de incumplimiento, es decir, de que no existe esta notificación, el ex trabajador tiene derecho a demandar judicialmente dentro de los 30 días naturales de conocido el hecho la indemnización que le corresponda. De forma que ya podríamos estar hablando incluso de un despido arbitrario. Y esta indemnización se calcula como tal. Es decir, estamos hablando de un sueldo y medio por cada año trabajado. Ahora, el trabajador afectado por el cese colectivo, una vez notificado, también tiene el deber de notificar por escrito su aceptación, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para la readmisión. Porque si no existe esta comunicación, pues bueno, el empleador simplemente queda librado de esta obligación y no va a poder incluso demandar esta indemnización que mencionamos con anterioridad. Ahora, para lo que es el cese por disolución, liquidación, que les mencionaba con anterioridad, pues bueno, los trabajadores tienen la primera opción para adquirir los activos e instalaciones de la empresa quebrada o en liquidación que les permita continuar o sustituir su fuente de trabajo, de forma que cuando se llegue a esta opción de liquidación, los trabajadores tienen la posibilidad de adquirir los activos y, como les menciono, pues bueno, las instalaciones de la empresa para, pues bueno, poder aminorar los riesgos y las contingencias económicas que podrían acarrear el tema del cese colectivo. Asimismo, es importante precisar que de acuerdo a la Ley General del Sistema Concursal expuesta por el doctor Javier, y tal y como lo mencionó, en los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia establece que el primer rango, es decir, a las primeras personas a las cuales se les tiene que pagar durante un proceso de liquidación son justamente a los trabajadores. ¿Y qué se les tiene que pagar? Pues bueno, remuneraciones y beneficios sociales adeudados, y además, pues bueno, tienen también la obligación de pagar a salud, por ejemplo, cuando se encuentran en ejecución coactiva, así como al sistema privado de pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la ONP cuando existan deudas pendientes de pago. Entonces, pues bueno, básicamente esas son las opciones que tienen los empleadores y los derechos que tienen los trabajadores cuando las empresas, de acuerdo a la crisis, pues bueno, llegan a adoptar decisiones como lo que es un cese colectivo. Y, en definitiva, tal vez para concluir esta exposición, mencionarles justamente lo que les señalaba al principio, ¿no? El derecho del trabajo, si bien tiene una función tuitiva, es decir, protectora del derecho de los trabajadores, también tiene que estar acorde a la realidad económica de la sociedad. De forma que si existe una crisis económica, también tiene que ser un tanto flexible y por lo tanto los trabajadores también tienen que entender esta situación y por lo tanto, pues llegar a acuerdos con el empleador con la finalidad de evitar las contingencias económicas que puedan generarse a la empresa y que posteriormente puedan afectarlos a ellos como trabajadores, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es todo y muchas gracias por su atención. Muy bien, César. Amigos míos, si tienen alguna pregunta, por favor, vamos a abrir el canal de preguntas. Van a ser por escrito para que podamos absolverlas. A ver, aquí hay una. Hola César, el 16 de marzo el Ministerio de Trabajo emitió comunicado indicando que no se justificarían despidos durante el periodo de estado de emergencia nacional y que SUNAFIL iba a supervisar ello. ¿Este comunicado qué naturaleza tiene? ¿Nos obliga a algo? Pues bueno, en realidad lo que ha existido durante este periodo de tiempo es que, al menos durante los primeros días, el Estado ha estado manejando las decisiones a través de comunicados. Comunicados que, de acuerdo a la teoría del derecho, no deberían de tener fuerza vinculante. Sin embargo, son criterios que están siendo tomados en cuenta por SUNAFIL e incluso por pues bueno, el Ministerio de Trabajo. Ahora, el Decreto Supremo 010-2020, que ha sido emitido hace 2 días aproximadamente, establece más bien que, pues bueno, van a haber fiscalizaciones recurrentes por parte de SUNAFIL a raíz del COVID. Incluso se ha emitido un protocolo por parte de SUNAFIL. Entonces, si bien existe esta situación de que no se justificarían despidos, cuando hay una causa objetiva, definitivamente se puede proceder al despido.
pero debemos de tener cuidado cuando vayamos a proceder a esta decisión. O sea, si hay una causa objetiva, sí se puede despedir. Pero cuando no hay una causa objetiva, evidentemente no podemos proceder a un despido. Y en definitiva, como les menciono, ya existe una normativa, es decir, han salido comunicados, pero posteriormente ha salido una normativa que ya establece más o menos de que sí van a haber fiscalizaciones por parte de SUNAFIL, que ya hay infracciones específicas para el caso de COVID. Entonces, lo recomendable sería, pues bueno, de que se cumpla con la normativa legal general como para proceder a un despido o proceder a la desvinculación de un trabajador durante este periodo de tiempo. ¿Qué pasa con los trabajadores de una concesionaria que están en régimen atípico en mina? Se quedaron 6 días más trabajando en sus días de descanso. Su empleador les está imponiendo que se les pagará con días de descanso, más no comprar esos días de descanso. Pues bueno, en definitiva, si nosotros nos basamos en lo que es el tema de ¿qué te digo?, de jornadas atípicas, nosotros debemos de tomar en consideración cuál es la jornada que se te ha otorgado. Si tú me dices de que dentro de tu jornada se están otorgando otros días y tú tenías un periodo de descanso en el cual no se te está otorgando, pues simplemente aquí la empresa está incurriendo en una infracción y puede ser materia de sanción por parte de SUNAFIL. Ahora, tú lo que puedes requerir también es el pago incluso de tus horas extras en caso no se te vaya a compensar posteriormente, ¿no? Pero si tú me dices que sí se les va a compensar, pues bueno, sí podría ser procedente, pero sí existe una infracción por parte de SUNAFIL. O sea que tú podrías incluso señalar o denunciar esta situación ante SUNAFIL. ¿Qué consejo daría, doctor, en el caso de las empresas de IP que tienen en marzo? Bueno, eso ya lo comentamos, ¿no? En realidad, lo que sería recomendable sería el trabajo remoto. Si no es posible el trabajo remoto, pues la suspensión perfecta de labores en caso no vayan a haber actividades efectivas. Y pues bueno, eso básicamente. Esa también creo que ya la respondimos. ¿Se podría pactar el pago de remuneración en cuotas en los siguientes meses? En efecto, sí se podría, pero lo recomendable en vista que se va a efectuar este pago por cuotas es de que existe un acuerdo y un acuerdo en donde se establezca específicamente esta situación, porque si no existe esto, podríamos ser materia de una denuncia ante SUNAFIL e incluso una demanda judicial por lo que es actos de hostilidad, porque esto podría ser considerado como una reducción inmotivada de la remuneración que, pues bueno, posteriormente puede ser materia de un proceso judicial, como les menciono, ¿no? Si pienso realizar un cese colectivo, ¿puedo tomar la coyuntura del COVID como caso fortuito? Bueno, en realidad, como caso fortuito, yo entraría en discusión. ¿Por qué? Porque, claro, el COVID es una situación imprevista, imprevisible y demás. Pero yo recomendaría tal vez que se adopten, como les mencioné, medidas previas antes de optar por el cese colectivo. ¿Por qué? Porque posteriormente, pues bueno, vamos a entrar en discusión de si es que el COVID en efecto afectó a la empresa o no. Entonces, sí sería posible, pero siempre y cuando exista una causa objetiva y podamos demostrar posteriormente a través de una pericia, por ejemplo, de que ha existido una afectación directa a la empresa a raíz de esta situación. Buenos días, César. ¿Qué pasa con los trabajadores de una concesionaria? Bueno, eso ya lo acabamos de responder también. Creo que hay una más. ¿Cómo proceder con el trabajador que contrae COVID? De César Valverde. ¿Cómo proceder con trabajador que contrae COVID-19? ¿Lo puedo despedir? Y los trabajadores en grupo de riesgo, ¿los puedo despedir? Pues ahí ya estaríamos hablando de una situación bastante contingente. ¿Por qué? Porque incluso podríamos estar hablando de un tema de discriminación, incluso podría ser considerado como un despido nulo. Ahora, cuando el trabajador contrae COVID, sí tenemos que tomar en consideración de que no podemos hacer pública esta información por el tema de datos personales, porque incluso podríamos ser sancionados por la Dirección General de Datos Personales a raíz de la divulgación de esta situación en principio. Y segundo, si se le puede despedir, como te menciono, me parece bastante contingente porque podría ser considerado como un despido nulo. Los trabajadores en grupo de riesgo los puedo despedir igualmente. Estaríamos hablando también de que podría existir un despido nulo. Si no hay una causa objetiva, y me gustaría precisar eso, si durante este periodo no hay una causa objetiva como para poder despedir o desvincular a un trabajador, lo recomendable es que no se haga. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación que posteriormente va a ser materia de fiscalización por parte de SUNAFIL
y que además va a poder ser considerado en sede judicial como un despido arbitrario o incluso como fraudulento o nulo, no lo sé, y en definitiva puede considerarse como una situación contingente para las empresas. Ahora, el pacto de suspensión perfecta de labores puede ser individual de acuerdo al puesto. Eh, en realidad, como te menciono, existen criterios por parte de la Dirección General de Trabajo que, pues bueno, lo que establecen es básicamente de que si nosotros vamos a proceder a la suspensión de labores efectivas, posteriormente va a haber una fiscalización o, pues bueno, una visita por parte del ministerio para, con la finalidad de demostrar de que en efecto existió una causa como para poder suspender estas actividades. Si tú me dices de que vas a suspender a uno perfectamente, este podría alegar primero temas de discriminación y segundo, cuando existe esta fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, pues lamentablemente se va a entender de que esta suspensión no podía ser procedente. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? La consecuencia principal es de que tú vas a tener que pagar todos esos días de remuneración y beneficios que no han dejado de percibir este trabajador durante los días de suspensión. Ahora, la suspensión temporal de contratos es factible en una institución educativa particular. Como yo les menciono, me parece o sea, realmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque de hecho, si nosotros somos una institución educativa privada, vamos a tener que mantener el servicio a lo largo de estos meses. Y es por eso de que yo les decía de que lo recomendable era optar por el trabajo remoto. Si nosotros no vamos a efectuar más actividades educativas, lo cual me parecería muy contingente, no solamente desde el ámbito laboral, sino también desde el ámbito económico, pues se podría proceder a una suspensión. Pero como les menciono, si ustedes me mencionan cuál es la mejor opción, yo optaría por el trabajo remoto de los trabajadores, es decir, de los docentes, y también en aquellas horas que sean necesarias, en las cuales el trabajador debe estar en el centro educativo, que sean compensables posteriormente. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no. Bueno, amigos, les agradecemos mucho por haber estado conectados durante esta hora y 17 minutos. Cualquier información la pueden requerir al correo, lo vamos a anotar acá, legal arroba ismodesabogados.com, o si tienen alguna consulta la pueden hacer por aquí en mi lado o en el lado de César. César, sería bueno que anotes tu celular. Sí, Perfecto. Les agradecemos mucho y también pueden entrar a nuestra página web www.ismodesabogados.com para cualquier asesoría que ustedes requieran en los próximos días. Es un tiempo difícil, pero como dije al inicio, lo más importante es estar adaptado para poder responder frente a la necesidad, no solamente asustándonos, sino tomando decisiones proactivas en beneficio de la empresa y sobre todo de la permanencia de la actividad. Un abrazo, muchas gracias. muchas gracias.